Es un gusto estar con ustedes. Y quiero empezar mi charla de hoy con una historia un poco más personal, que sucedió en los años de la pandemia, en el 2021, cuando se habían cerrado las escuelas eh, y como varias personas a lo largo de todo el mundo, tenía yo el gran desafío de estar en casa, tener que trabajar y tener que cuidar de mis hijos. Se habían cerrado las escuelas, entonces Kai, mi hijo mayor, había estado haciendo trabajo de matemáticas remoto, en línea, y una mañana llegó a mí muy cansado y muy triste y me dijo, oye papá, ya no quiero hacer mi tarea de matemáticas, estoy muy cansado, me cuesta mucho trabajo, no quiero hacerlo ya. Yo en esos tiempos estaba súper estresado, estaba intentando reconstruir mi práctica de consultoría que se había visto súper mermada con la cancelación de viajes internacionales, en fin, tenía algunas fechas límite muy encima y con la impaciencia que tenía yo en esos días, eh, eh, le respondí a mi hijo, lo siento mucho, hijo, pero es lo que tienes que hacer. De hecho, no puedes hacer nada más hasta que acabes tu tarea de matemáticas. Y él, cabizbajo, con lágrimas en los ojos, regresa a su recámara para hacer su trabajo de matemáticas. Ese mismo día estábamos almorzando, yo preparé un pequeño almuerzo, era lo que hacíamos juntos durante el día. Estábamos almorzando y mi libro, Liberar el Aprendizaje, estaba en la mesa de la cocina. Y mientras comía su sándwich, mi hijo mira el libro y lo empieza a hojear. Y mientras está comiendo el sándwich, me mira a los ojos y me dice, oye papá, tú escribiste este libro, ¿de qué se trata? Y para mí ese momento fue una cubetada de agua fría, fue como recibir una cubetada, como un puñetazo a la nariz. Porque aquí estaba yo, el autor de Liberar el Aprendizaje, que habla de que aprender es una práctica de libertad, que hay que permitir a los estudiantes aprender lo que les interesa, su propio paso. Y aquí estoy yo como papá pidiéndole a mi hijo que haga cosas en las que yo no creo. Me tomé el momento para decirle a mi hijo, mira, de esto se trata el libro, hijo, habla de que aprender es una práctica de libertad, de que todos tenemos el poder de aprender, que todos tenemos ese poder que reside en nosotros y que la escuela en general ha hecho un muy mal trabajo en mantener vivo ese poder que reside en todos nosotros. Eh, Y lo que le dije después es, bueno, me estoy dando cuenta que lo que he estado pidiendo esta mañana va en contra de lo que yo creo y te quiero pedir una disculpa. Y como mi hijo sabio como es, me toma me da una palmada en el hombro, me dice, está bien, papá, no te preocupes, pero muchas gracias. Em, y para mí ese fue un momento muy importante porque me ayudó a pensar en dónde reside el trabajo más importante que yo he decidido intentar llevar a cabo en mi vida personal y profesional y que creo que es donde reside nuestro trabajo como educadores, que es hacer coincidir lo que creemos con lo que decimos y con lo que hacemos. Hacer coincidir lo que creemos con lo que decimos y lo que hacemos. Y es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, mucha disciplina, porque estamos ya muy acostumbrados a aprender, por ejemplo, las palabras, a hablar de la pedagogía crítica, a decir que nuestros niños tienen que ser reflexivos, constructivos, críticos, y seguimos educándolos de la misma manera. Eh, Hacer coincidir lo que creemos, lo que decimos y lo que hacemos. No es una tarea fácil, pero es una de las tareas más importantes que podemos hacer como educadores. Y aquí reside el poder y el potencial que tienen las comunidades de aprendizaje para convertirse en un vehículo de renovación, de transformación, no solo en nuestras escuelas, sino nuestra propia renovación personal, profesional, como profesores, como profesionales de la educación. Y de lo que voy a estar hablando el día de hoy, he preparado mi presentación o la he organizado alrededor de 5 preguntas esenciales que creo que debemos hacernos todos aquellos que estamos interesados en dar vida a comunidades de aprendizaje. Como decía el secretario Mario Delgado hace tiempo, ya se hizo la declaración de que los consejos técnicos tienen que ser comunidades de aprendizaje. Y con eso, por supuesto, eso es un espaldarazo extraordinario a una estrategia metodológica muy importante que puede tener un impacto muy importante,
pero corremos el riesgo de convertirla en otra palabra más que incorporamos en nuestro vocabulario sin cambiar en esencia lo que tenemos que cambiar, que es el núcleo pedagógico. Voy a hablar un poco más sobre eso, pero he estructurado esta presentación alrededor de 5 preguntas esenciales que creo debemos hacernos cuando estamos considerando y queremos poner en práctica esta metodología tan potente que son las comunidades de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, voy a empezar por compartir mi presentación. Tengo cerebro de hombre para varias cosas y entonces no solo puedo hacer una cosa a la vez. Así que me van a ver titubear un poco mientras comparto la pantalla, pero una vez que la tenga, sepan que todo va a empezar a fluir mejor. Em, y déjenme entonces comenzar con la presentación. Háganme saber si pueden ver la primera diapositiva y si pueden ver la segunda diapositiva que acabo de mostrar. Nada más quiero ver que la animación se ve. Muy Sí, bien, se creo que puede ver bien. estamos estupendo. Muchísimas gracias. Vamos así entonces. Comunidades de aprendizaje para el cambio educativo como movimiento social. Si les interesa el contenido que estoy presentando aquí, en este código QR pueden acceder a una versión muy similar a la que estoy presentando el día de hoy. Varias de las diapositivas que aquí presento pueden acceder a ellas a través de este código QR. Voy a mostrar el código QR hacia el final también, así que no tienen que comprometerse con bajarlas ahora mismo. Vean si lo que estoy diciendo les hace sentido, si les resulta interesante y las pueden bajar después también. Pero aquellos de ustedes que ya quieran, que ya las quieran tener a la mano, las pueden encontrar aquí. Para eso pueden tomar una fotografía, apuntar su cámara del celular acá y eso los lleva a la página que les puede ayudar a descargar las diapositivas. 5 preguntas clave que quiero dejar aquí. Y voy a hacer a la García Márquez el día de hoy, voy a dar el final, voy a presentar las 5 preguntas y después voy a desarrollar algunas ideas que dan sustento a estas preguntas y que creo que nos pueden ayudar a empezar a responderlas de una manera más concreta. La primera pregunta es, si estamos en una comunidad de aprendizaje o queremos crear una comunidad de aprendizaje, la primera pregunta que tenemos que responder con la mayor claridad y precisión posible es cuáles son los propósitos educativos que se persiguen con esta comunidad de aprendizaje. ¿Para qué estamos educando y cuáles son los propósitos educativos que se persiguen a través de este trabajo de comunidad de aprendizaje que vamos a realizar? La segunda, ¿qué versión de aprender se practica y se produce en estas comunidades de aprendizaje? ¿Cuál es la versión de aprender que se practica y se produce en estas comunidades de aprendizaje? La tercera, ¿en qué medida se afecta el núcleo pedagógico? ¿En qué medida lo que estamos haciendo en esta comunidad de aprendizaje ayuda a afectar lo que llamamos el núcleo pedagógico? Voy a hablar sobre eso en un momento, pero esencialmente a lo que nos referimos es el núcleo pedagógico es el vínculo entre educador y aprendiz en la presencia de un objeto de conocimiento. ¿En qué medida nuestra comunidad de aprendizaje está afectando lo que sucede ahí, en el núcleo pedagógico? La cuarta pregunta es si esta comunidad de aprendizaje nos está ayudando a convertirnos en ejemplo vivo de lo que queremos para nuestros estudiantes. ¿Okay? Si queremos que nuestros chicos redescubran su poder de aprender, ¿en qué medida la comunidad de aprendizaje nos está ayudando a nosotros mismos a redescubrir nuestro poder de aprender? ¿Okay? Si queremos que nuestros chicos se sientan cómodos cometiendo errores y aprendiendo, ¿en qué medida la comunidad de aprendizaje nos está ayudando a convertirnos en gente que está cómoda con cometer errores y aprender de los errores? En fin. Entonces, ¿qué tanto nos ayuda o nos ayuda a convertirnos esta comunidad de aprendizaje en ejemplo vivo de lo que queremos para nuestros estudiantes o no? Y la quinta pregunta es esta. ¿Contribuye esta comunidad de aprendizaje a la transformación del sistema educativo en su conjunto? ¿Ok? Estas 5 preguntas, creo yo, son cruciales cuando estamos hablando sobre comunidad de aprendizaje y voy a ofrecer algunas ideas que dan carne, digamos, a cada una de estas preguntas y espero nos ayuden a ir respondiendo con más claridad y precisión a ellas. ¿Ok? Empecemos entonces con la primera. ¿Qué propósitos educativos se persiguen con nuestra comunidad de aprendizaje? Una razón por la que es importante aclarar el propósito es porque a final de cuentas, cuando descubrimos lo que nos importa, no solo personalmente, sino de manera colectiva, es que podemos generar una fuerza de transformación potente. Margaret Whitley lo dice de una manera muy bonita. Ella dice, no hay mayor poder para el cambio que una comunidad que descubre lo que le importa. Y como educadores creo que tenemos ese trabajo central que hacer, descubrir qué nos importa y para eso entonces nos tenemos que hacer la pregunta de ¿para qué educamos? ¿Para qué educamos? Y quiero dejar aquí con ustedes
los que creo yo debieran ser los cuatro propósitos clave de la educación. No los voy a presentar aquí para convencerlos de que estos tienen que ser los propósitos, pero para invitarlos a hacerse esta pregunta. ¿Para qué estamos educando? ¿Qué queremos que nuestros niños, niñas, jóvenes sepan y sean capaces de hacer como resultado del trabajo que hacemos con ellos? ¿Para qué educamos? De nuevo, entonces presento mi lista provisional, propuesta, no para convencerlos de que esta es la lista, sino para invitarlos a ustedes mismos responder esta pregunta: ¿para qué estamos educando? Y cuando yo pienso en la educación formal e informal, la que ofrecemos a nuestros niños, niñas, jóvenes, no solo mis hijos, sino los niños, niñas, jóvenes a lo largo del mundo, yo pienso en una educación que los forma primero para conocerse a sí mismos. Déjenme llegar. Para conocerse a sí mismos, para pensar y aprender por sí mismos, para cuidar de sí mismos y los demás, y para mejorar el mundo. Yo creo que eso resume bastante bien para qué debiéramos estar educando, para qué debiéramos educar a nuestras niñas, niños y jóvenes, para que se conozcan a sí mismos, para que piensen y aprendan por sí mismos, para que cuiden de sí mismos, de los demás, del planeta y para que mejoren el mundo. Y yo sospecho que si cada uno de ustedes hiciera el trabajo de hacer su propia lista, ¿cuáles son los propósitos esenciales que queremos perseguir como educadores, como profesionales de la educación? Yo sospecho que su lista no sería muy distinta que la que estoy presentando aquí. Lo que me gusta de esta lista es que son cuatro. Es fácil de recordar, creo que puede aglutinar esfuerzos, puede aglutinar visiones, en fin. Y esa es la buena noticia, es una lista sencilla. Lo que queremos es niñas, niños, jóvenes que se conozcan a sí mismos, que piensan y aprenden por sí mismos, que cuidan de sí mismos, de los demás y del planeta y que mejoren el mundo. Pero aquí viene la mala noticia. La escuela obligatoria, masiva, convencional, como la conocemos, es un vehículo es una tecnología muy poco adecuada a estos propósitos. Que no es una tecnología muy imperfecta para lograr cualquiera de estos propósitos y en gran medida es una tecnología que estorba a estos cuatro propósitos. Y ahí está la mala noticia. Lo que aprendemos en la escuela esencialmente, lo que hemos aprendido casi como lección universal, quienes hemos pasado por la escuela, es a que nos enseñen. Aprendemos a que nos enseñen. ¿Qué quiere decir eso? Aprendemos a sentarnos callados, a escuchar lo que dice el profe, a entender cuáles son las expectativas de mi autoridad, de mi profesor, y hacer lo que me dicen que tengo que hacer. Para eso la escuela nos prepara muy bien. Aprendemos a que nos enseñen. ¿Y qué quiere decir en esencia aprender a que te enseñen? Aprender a que te enseñen es esencialmente aprender a obedecer, hacer lo que otros te dicen que tienes que hacer. Y no quiero que me malinterpreten aquí. Desde luego que es importante aprender a obedecer. Yo tengo dos niños jóvenes, uno de 8 años, otro de 12. Y si no estuvieran atentos a lo que en casa les pedimos que hagan, al menos la mayoría del tiempo, yo no estaría aquí, estaría en un hospital psiquiátrico, estaría vuelto loco. Por supuesto que es importante aprender a obedecer, por supuesto que es importante. Especialmente cuando estamos en una sala de clases donde tenemos 20, 30, 40 niños. No queremos que nos coman. Es una mala broma, perdón. Pero queremos asegurar que todos están a salvo allí. Y por supuesto, entonces, que es importante aprender a obedecer. El problema es cuando esa es la experiencia sistemática, repetida, constante, eh, de la mayoría de nuestras niñas, niños jóvenes, en el tiempo que están en las salas de clase, en los salones y en las escuelas. Y ese es un problema porque aprender a que te enseñan y aprender a aprender son dos cosas muy diferentes. Aprender a que te enseñen es una cosa, aprender a aprender es otra cosa muy distinta. Cuando uno aprende a que le enseñen, lo que aprende es a poner afuera de sí mismo la responsabilidad de decidir qué es verdadero y qué no lo es, qué es bello y qué no lo es, qué es bueno y qué no lo es. Uno aprende a depositar esa responsabilidad en la autoridad, en el profe, en el maestro, en el director de la escuela, en el secretario de educación, en el presidente, en el líder religioso. Aprender a que te enseñen es aprender a poner la responsabilidad de decidir qué es verdadero, qué es bello, qué es bueno, afuera de uno mismo. Y eso enajena. Aprender, por el contrario, lo que requiere es que uno tome la responsabilidad de decidir por sí mismo en base a sus conocimientos y sus experiencias y su intuición y su cultura y sus valores, qué es verdadero y qué no lo es.
qué es bueno y qué no lo es, qué es bello y qué no lo es. Y ese es el trabajo fundamental que tenemos que cultivar si lo que queremos en efecto son niños y jóvenes y niñas que se conocen a sí mismas o a sí mismos, que aprenden y piensan por sí mismos, que cuidan de sí mismos y de otros y mejoran el mundo. Ahí tiene que estar nuestro énfasis. A final de cuentas, si hay una idea que quiero dejar sembrada en sus mentes y sus corazones el día de hoy, aprender es una práctica de libertad. Aprender es una práctica de libertad. Lo que hemos aprendido bien en la vida, muchas veces fuera de la escuela, de hecho la gran mayoría de las veces fuera de la escuela, lo que hemos aprendido bien, lo que se ha quedado con nosotros, lo que sabemos hacer muy bien, lo que nos sentimos lo suficientemente seguros para ayudarles a otros a aprender, eso que hemos aprendido bien, casi indistintamente lo hemos aprendido en condiciones de libertad. Hemos tenido autonomía para decidir qué vamos a aprender, cómo, con quién, cuánto tiempo le vamos a dedicar, en fin. Aprender es una práctica de libertad. Y aprender es una práctica de libertad también porque requiere, para aprender bien, uno tiene que sentirse seguro para moverse como para intentar, para hacer las cosas de manera distinta, para caerse, para volver a levantarse. Y eso requiere libertad. Uno tiene que sentirse en libertad para poder tomar riesgos, para intentar hacer las cosas de manera distinta, para caerse y saber que todo va a estar bien, que me puedo levantar otra vez. ¿Y qué es lo primero que aprende uno en la escuela? Una de las primeras cosas que aprendemos muy rápido es el miedo a equivocarnos. Es el miedo a equivocarnos, el miedo a lo que va a decir el maestro, si lo que va a pensar de mí, si me equivoco, lo que van a pensar de mí mis compañeros, en fin, el miedo a equivocarnos. Pero lo que necesitamos lo que necesitamos es libertad para equivocarnos. Así es como se aprende, punto. O sea, solo aprendemos cuando tenemos ocasión para equivocarnos. Y al crear entornos, ambientes de aprendizaje donde aprender, donde equivocarse da miedo, lo que estamos coartando es la posibilidad de aprender bien, que es aprender como una práctica de libertad. Y como práctica de libertad, el aprendizaje está prácticamente ausente, donde debería estar más presente, que es en las salas de clase, en los salones, en las escuelas, en los sistemas educativos a lo largo del mundo. Y esto es así no por responsabilidad personal de nadie, sino porque la escuela obligatoria, masiva, convencional como la conocemos, no está diseñada para hacer posible el aprendizaje como práctica de libertad. Punto. Históricamente la escuela masiva, obligatoria, como la conocemos, ha cumplido y está diseñada para cumplir tres funciones históricas fundamentales. La primera es la custodia, cuidar de los niños mientras los papás trabajan. Y los años de la pandemia creo que nos enseñaron, especialmente aquellos de nosotros que tenemos y teníamos hijos pequeños en ese tiempo, qué tan importante es ese rol. O sea, cuando no teníamos ese lugar al que enviar a los niños para poder trabajar nosotros, estábamos vueltos locos. Custodia, una función muy importante de la escuela masiva obligatoria, para la que la escuela está diseñada bien. Las otras dos funciones históricas son un poco más cuestionables y tenemos que desafiarlas, tenemos que retarlas, ¿verdad? Tenemos que repensarlas, pero son funciones para las que la escuela está diseñada y que sabe hacer bien. Es el control, la escuela es un mecanismo de control social, y la clasificación. La escuela es un vehículo a través del cual calificamos y clasificamos a los niños, niñas, jóvenes, con frecuencia respecto a criterios sumamente arbitrarios para decidir quién va a tener acceso a qué tipo de oportunidades. Custodia, control, clasificación. He ahí las tres funciones históricas de la escolarización, de la escuela obligatoria masiva como la conocemos, que son funciones para las que la escuela está diseñada, son cosas que la escuela sabe hacer bien. Pero veamos el contraste de los dos lados de la pantalla. Por un lado estamos diciendo aprender es libertad, por otro lado estamos diciendo la escuela es control. Y ahí está la gran tensión con la que tenemos que trabajar. Libertad, control. Aprender, escuela. Esa es la gran tensión con la que con la que tenemos que trabajar. Y por eso la idea de liberar el aprendizaje para mí es tan evocativa, digamos. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que crear las condiciones donde se pueda vivir el aprendizaje como una práctica de libertad en un entorno que no está diseñado para hacerlo posible. Que muchos intentan y que en grande medida lo va a intentar aplastar, va a tratar de aplastar los esfuerzos por generar libertad. Esa es la gran tensión con la que tenemos que trabajar. Y ahí entonces la importancia de esta pregunta que nos estamos haciendo, ¿para qué queremos que nuestros niños, cuál es el propósito que estamos persiguiendo con las comunidades de aprendizaje? Y tenemos que definirlo con tanta especificidad y claridad como sea posible. ¿Ok?
Y de ahí la segunda pregunta también, que es, ¿cuál es la versión de aprender? ¿Cuál es la versión de aprender que se practica y se produce en nuestras comunidades de aprendizaje? Aquí viene la segunda pregunta clave. ¿Qué versión de aprender se produce y se practica en lo que llamamos comunidades de aprendizaje? ¿Ok? Y déjenme empezar con la siguiente reflexión. Hace 20, casi un cuarto de siglo, Seymour Salason decía que curiosamente en educación, eh, aprender o el aprendizaje es el concepto que más se usa, o sea, está en boca de todos, todos hablamos de aprender, todos hablamos de aprendizaje, está en boca de todos. No hay educador que no conozca este concepto y que no lo use casi cada día, incluso quizá cada hora. Aprender es el término que más usamos, que más se usa, pero al mismo tiempo es el concepto menos definido, menos claramente definido. Y lo que él decía, si uno pregunta en la calle a la gente qué significa aprender, lo que se va a encontrar es una gran colección de definiciones, muchas veces muy disparatadas, a veces demasiado generales, otras demasiado estrechas, pero no hay un consenso alrededor de qué significa aprender, a qué nos referimos cuando hablamos de aprender. Y lo que quiero aquí es ofrecer la definición más acabada que tenemos hasta ahora, que creo yo tenemos hasta ahora de lo que significa aprender. Y para eso lo que voy a hacer es combinar la definición que propuse en el libro Liberar el Aprendizaje y complementarla con una definición que ofrece Richard Elmore, que fue un gran maestro, mentor, amigo, que, eh, que en su última publicación ofrece una definición muy concisa de qué significa aprender, que está sustentada en lo que nos ha mostrado las ciencias del aprendizaje, la neurociencia en particular, lo que es el aprendizaje en su naturaleza, qué es aprender. Y entonces déjenme ofrecer esta definición combinada, digamos, de lo que significa aprender. En esencia, aprender es el proceso y el resultado de dar sentido a cuestiones que nos importan. ¿Okay? Eso es lo que significa aprender, es el proceso y es el resultado de dar sentido a cuestiones que nos importan. Construcción de sentido, crear significado. Eso está en el corazón de lo que significa aprender. Y aprendemos, como decía, lo que nos importa. O sea, lo que no nos importa no lo vamos a aprender, no se va a quedar con nosotros. Podemos hacer como que lo aprendemos, podemos hacer un examen al respecto, sacar muy buenas calificaciones y luego se nos va a olvidar. En realidad, el aprendizaje ocurre cuando el sentido que construimos es alrededor de cuestiones que nos importan. Y después quiero complementar esta definición, como decía, con la definición del doctor Richard Elmore, que es, él decía en su última publicación, de hecho, este artículo último que escribió el año antes de morir de manera muy repentina, muy sorpresiva. Lo que él decía en este artículo extraordinario que se llama El futuro del aprendizaje y el futuro de la evaluación, lo que él dice es aprender es a final de cuentas la capacidad de modificar de manera intencional lo que sé, lo que creo y lo que hago en respuesta a la evidencia, la experiencia y la reflexión. Lo voy a decir una vez más. Aprender es la capacidad de modificar de manera intencional lo que sabemos, lo que creemos, lo que hacemos en respuesta a la evidencia, la experiencia, la reflexión. Y si tomamos esa definición, entonces podemos llegar a una definición un poco más completa que habla no solo de definir el aprendizaje, sino en qué consiste, ¿verdad? En cuáles son sus rasgos esenciales. Y entonces lo que uno puede decir es que aprender es el proceso y el resultado de dar sentido a cuestiones que nos importan mediante la modificación intencional de lo que sabemos, lo que creemos y lo que hacemos en respuesta a la evidencia, la experiencia y la reflexión. Ahí está. Tenemos en 5 líneas, un poco menos, una definición que creo que nos da un buen punto de partida. Esto es lo que significa aprender. Aprender, de nuevo, es el proceso, el resultado de dar sentido a cuestiones que nos importan a través de la modificación intencional de lo que sabemos, creemos, hacemos en respuesta a la evidencia, la experiencia y la reflexión. Ahí está. Y de nuevo, no quiero decir, no quiero proponer aquí o sugerir aquí que esta respuesta, esta definición sea completa. No creo que lo sea. De hecho, creo que tenemos que refinarla, tenemos que agregarle, quizá tengamos que corregir algunas cosas, pero creo que nos da un buen punto de partida. Esto es lo que significa aprender. Demos eso por sentado por ahora. O sea, estemos de acuerdo que en esencia eso es lo que significa aprender. Y aquí viene otra vez una mala noticia, que esto, aprender como lo estamos definiendo aquí, prácticamente no ocurre en donde debiera estar ocurriendo más. De nuevo, que es en los salones de clase, las escuelas, en los sistemas educativos. Déjenme decirlo de esta manera. Podemos pensar
en al menos dos definiciones de lo que significa aprender. Por un lado, tenemos esta definición que he articulado aquí, es el proceso, el resultado del sentido de acciones que nos importan mediante la modificación intencional de lo que sabemos, creemos y hacemos en respuesta a la evidencia, la experiencia y la reflexión. Pero como decía, ese no es la versión de aprender que estamos viendo ocurrir con consistencia, de manera sistemática, consistente, en los salones de clase, en las escuelas, en los sistemas educativos. La versión de aprender que vemos mucho más viva en estos espacios es la que estoy presentando ahora, que es la habilidad de recordar y repetir información y algoritmos de manera precisa y apropiada. La gran mayoría de los trabajos que les pedimos hacer, de las actividades que les diseñamos para nuestros estudiantes, de las herramientas de evaluación que diseñamos para saber qué y cómo están aprendiendo, están alimentando esta y están haciendo posible esta otra versión de aprender. Es la habilidad de recordar y repetir información y algoritmos de manera precisa y apropiada. Y esto es algo que ya venían criticando desde hace más de 100 años los educadores progresistas. O sea, desde hace muchos años, varios educadores, pensadores de la educación han tratado de sonar la alarma y decir, hey, ojo, de esto no se trata, no se debería tratar la educación. O sea, en la década de los 20, hace 100 años, John Dewey y María Montessori eran claros que eso no era lo que tenía el tipo de aprendizaje que teníamos que cultivar. En los 70, Paulo Freire, Ivan Illich, pensadores como John Holt, hablaban de lo poco, de lo deshumanizante que era educar a nuestros niños, de modo que todo lo que hacíamos era asegurar que recordaban, repetían información y algoritmos de manera precisa y apropiada. Y lo mismo ha pasado ya más adelante, en los 90, John Taylor Gatto, este maestro del año en Nueva York, que termina por renunciar, aún siendo el maestro del año, termina por renunciar porque dice, yo no puedo sentirme sano, limpio en mi conciencia, eh, eh, siendo maestro, porque lo que estoy haciendo como parte de este sistema escolar es lastimar a mis estudiantes. Estoy lastimando a los niños, no puedo seguir haciendo eso. Eh, y más adelante, Sir Ken Robinson, ha habido muchos pensadores a lo largo de más de un siglo que han dicho, hey, ojo, este no debiera ser lo que hacemos en las escuelas, pero les hemos hecho poco caso en general, o sea, o les hemos hecho tan poco caso que esto sigue siendo lo que estamos haciendo en la gran mayoría de las escuelas. Ahora, hay algo que pasó el año pasado, en 2023, que nos coloca en una situación en la que si seguimos entrenando a nuestros niños para recordar y repetir información y algoritmos de manera precisa y apropiada, estamos poniendo en jaque a la humanidad. Estamos poniendo en jaque la sobrevivencia de la humanidad. Y yo sé que suena bien alarmista, pero déjenme decir por qué. Lo que pasó el año pasado, que no había pasado antes en la historia de la humanidad, es el crecimiento acelerado de la exponencial, de hecho, el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial desde el lanzamiento de ChatGPT. La manera en la que ha reverberado esto en múltiples industrias, sectores, en sociedades, en gobiernos, en modos en que están definiendo elecciones. Eh, no lo habíamos visto nunca. Y por primera vez en la historia de la humanidad estamos en la presencia de una inteligencia, que es la inteligencia artificial, que sabe hacer lo que está del lado izquierdo mucho mejor que nosotros los humanos. O sea, las máquinas con la inteligencia artificial pueden recordar y repetir información y algoritmos de manera mucho más precisa y mucho más apropiada que nosotros los humanos. Lo pueden hacer mucho más rápido, con mucho más confiabilidad y con mucho más eficiencia. Entonces, de nuevo, por primera vez estamos en la presencia de una inteligencia conocida, que ya sabemos que existe, digamos, que sabe hacer esto del lado izquierdo mucho mejor que nosotros los humanos, mucho mejor. Y entonces, si seguimos y si insistimos en preparar a nuestros niños para recordar y repetir información de algoritmos de manera precisa y apropiada, lo que estamos haciendo en efecto es entrenar robots de tercera categoría. Estamos entrenando robots de tercera categoría y estamos formando a nuestras niñas, niños jóvenes para una competencia que están destinados a perder, que ya sabemos de entrada que ya perdieron. Y yo no creo, honestamente, que ahí sea donde debamos poner nuestro empeño, en formar robots de tercera categoría.
Y de ahí la importancia y la urgencia, diría yo, de cambiar la mirada y entonces pensar qué nos hace humanos, cuáles son los atributos humanos fundamentales que nos hacen mejores que las máquinas, en las que sabemos hacer las cosas mejor que las máquinas y que pueden ofrecer valor al mundo. Y hay al menos tres atributos humanos que quiero dejar con ustedes como idea de si ya no vamos a estar entrenando a los niños para recordar y repetir información y algoritmos, ¿para qué los podemos, cuáles son los atributos humanos para los que podríamos prepararlos de modo que estemos contribuyendo a un mundo mejor? ¿Verdad? Voy a dejarles tres atributos fundamentales por ahora. O sea, y los voy a pasar medio de pasada porque quiero que nos vayamos a las siguientes preguntas también, pero el primer atributo humano fundamental y que es más importante que nunca en estos tiempos es nuestra capacidad de discernir. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestra capacidad de decidir individual y colectivamente qué es verdad y qué no lo es, qué es belleza y qué no lo es, qué es bondad y qué no lo es, qué es verdadero, qué es bello, qué es bueno. Esa capacidad de discernir es una capacidad, es un atributo humano para el que estamos diseñados, que podemos potenciar de maneras muy, muy importantes y que debemos cultivar más. Las máquinas no saben hacer eso. De hecho, no sé si saben, pero Google diseñó algo similar a ChatGPT mucho antes, años antes, y lo que hicieron fue darle a este motor de inteligencia artificial acceso a toda la información disponible en Internet, toda, irrestricto, acceso irrestricto a toda la información disponible en el Internet. Y lo que crearon, lo que surgió de allí fue un monstruo, fue un ente que era racista, era misógino, era xenófobo y supremacista blanco. Y es así porque la máquina por sí misma no tenía capacidad de decidir éticamente, no tenía capacidad de discernir qué información era verdadera y cuál no, cuáles eran mentiras. Tomaba por igualmente válida cualquier información. La capacidad de discernir, de decidir qué es verdadero y qué no lo es, qué es bello, qué no lo es, qué es bueno, qué no lo es una capacidad humana que nos coloca en una situación de ventaja frente a las máquinas y que tenemos que potenciar más. He ahí entonces el atributo número uno, atributo humano número uno, al que hay que darle más ímpetu, más prioridad como educadores. El segundo es la compasión. La compasión es la capacidad que tenemos de sentirnos en el dolor de otros, de sentir el gozo de otros también, porque es este impulso, esta experiencia de compasión lo que nos mueve a ayudarnos, a trabajar juntos, a ayudar a otros, que es a final de cuentas uno de los aspectos de la experiencia humana que nos ha permitido sobrellevar grandes tragedias, grandes desastres, grandes cambios, nuestra capacidad de trabajar juntos, de colaborar. Y eso viene de la experiencia de este atributo humano fundamental de la compasión, de sentirnos conectados con el otro, de sentir su dolor, de sentir su gozo, la compasión. Para eso en eso las máquinas reprueban, cada vez, reprueban una y otra vez. Y es más importante que nunca. Y la tercera atributo humano básico es la imaginación, la capacidad de generar nuevas ideas, nuevas soluciones, de plantearnos nuevas preguntas, en fin. ChatGPT puede crear cosas increíbles, pero necesita a la imaginación humana que le dé el prompt, ¿verdad? O sea, necesita al que imagina la pregunta, al que imagina el problema. Y luego ChatGPT nos ayuda a crear cosas a veces increíbles, pero la imaginación sigue siendo atributo sobre todo humano y tenemos que potenciarlo mucho más. Ahí hay entonces tres atributos básicos en los que creo que debemos poner mucha más atención como educadores: nuestra capacidad de discernir, nuestra compasión y nuestra capacidad de imaginación. Y todos esos son consistentes con esta otra versión del aprendizaje que tenemos que mover, que es el proceso y el resultado de dar sentido a cuestiones que nos importan mediante la modificación intencional de lo que sabemos, creemos y hacemos en respuesta a la evidencia, la experiencia y la reflexión. Y entonces aquí la pregunta esencial que quiero dejarles, una de las preguntas esenciales en esta parte en la que estamos hablando a cuál versión del aprendizaje vamos a dedicar nuestro esfuerzo. ¿A cuál de estas dos versiones del aprendizaje le vamos a dedicar nuestro esfuerzo? Es una pregunta existencial. Ahora ya es nada más una pregunta de curiosidad intelectual, es una pregunta existencial fundamental. ¿A qué versión del aprendizaje vamos a dedicar nuestro esfuerzo? Y ahora entonces quiero hablar sobre esta tercera pregunta: ¿en qué medida se afecta el núcleo pedagógico?
en las comunidades de aprendizaje. De nuevo, es una pregunta que nos tenemos que hacer. El núcleo pedagógico, como decía al inicio, es la unidad básica, donde a final de cuentas sucede o no lo que queremos que suceda. O sea, es el vínculo entre educador y aprendiz en la presencia de un objeto de conocimiento. Es eso. O sea, eh, eh, ahí está la unidad fundamental que tenemos que cambiar si queremos cambiar la realidad educativa, si queremos cambiar la experiencia y la educación de raíz, tenemos que cambiar lo que sucede aquí, en el núcleo pedagógico. Y ya por varios años, por más de 15 años, Richard Elmore y varios de sus colegas en Harvard han argumentado que a final de cuentas, ahí en el núcleo pedagógico es donde se juega el aprendizaje. O sea, uno puede cambiar muchas cosas en las escuelas, uno puede traer nuevas tecnologías, crear nuevas instalaciones, meter canchas, crear nuevos currículos, nuevos libros de texto, evaluar a los maestros, crear nuevas evaluaciones estandarizadas para los alumnos, evaluar a los profesores, perdón, a los directivos, dar formación profesional, crear cursos, en fin. Pero si no cambia lo que cambia aquí, si no cambia esto, si no cambia el núcleo pedagógico, el aprendizaje no mejora, punto. Independientemente de cuánto dinero hemos puesto, cuánto esfuerzo, cuánto talento hemos puesto en cambiar todas las cosas alrededor, si no cambia el núcleo pedagógico, no mejora el aprendizaje, punto. ¿Ok? Ahora, lo que he venido argumentando más recientemente, en los últimos 5 o 7 años, es que cambiar el núcleo pedagógico es importante no solo porque ahí se juega el aprendizaje, sino porque ahí también se juega el bienestar. En su configuración convencional, en su configuración, digamos, eh, eh, ¿cómo no es homogénica, hegemónica, en su configuración hegemónica, la configuración dominante del, del núcleo pedagógico, en su configuración convencional. El núcleo pedagógico está definido por relaciones de dominación y control. Hay en el núcleo pedagógico, en la mayoría de nuestros salones, en la sala, escuelas, sistemas educativos, una división muy clara entre el que sabe y el que no, entre el que dice lo que tiene que hacer y el que tiene que obedecer, entre el que enseña y el que aprende. Es una relación vertical de control, de autoridad, de dominación. De hecho, en su configuración convencional, el núcleo pedagógico se ve menos como un triángulo y se ve más como una línea recta que tiene arriba el conocimiento, en medio al maestro y hasta abajo al estudiante. Hay una división jerárquica muy clara entre los elementos del núcleo pedagógico. Y lo que sabemos es que el buen aprendizaje no sucede en relaciones de dominación y control, sin importar qué tan buena voluntad tenga la persona que está aquí arriba. eh, ya nos lo dijo Freire hace más de 50 años en Pedagogía del Oprimido. El buen aprendizaje no ocurre en relaciones de dominación y control, ocurre en relaciones de diálogo. Es un proceso dialéctico, un proceso en el que las dos partes aprenden y se transforman. Y de hecho las tres partes, es decir, Freire nos decía, en realidad el trabajo de aprender, el trabajo es el trabajo de la praxis, de cambiar el mundo y cambiar en el proceso. Y ya podemos hablar del mundo como el objeto de conocimiento, es decir, es transformar el mundo y transformarse en el proceso de transformarlo. Pero en relación con el docente, con el que enseña, también hay una relación dialéctica en la que las dos personas aprenden y se transforman. Es una relación de aprendizaje mutuo, de influencia mutua en la que ambas partes aprenden y se transforman. La relación fundamental en los entornos en el núcleo pedagógico cuando hay buen aprendizaje o los que producen buen aprendizaje no son relaciones verticales así, son relaciones más horizontales. De nuevo, en la que ambas partes aprenden y se transforman. Como decía yo, esto ya nos lo dijo Freire de una manera muy elocuente hace más de 50 años, pero ahora está bien demostrado con evidencia empírica extraordinaria que ha producido, por ejemplo, o que ha estudiado y que ha sistematizado pensadores y investigadores como John Hattie, que ha revisado cientos de metaanálisis que tratan de ver cuáles son las variables de práctica pedagógica que tienen más efecto en los aprendizajes de los estudiantes. Y él llega a una conclusión bastante similar. Lo que él dice es, después de analizar todos este cuerpo de investigación que se ha generado por más de 15 años, lo que él dice es, mientras más el maestro se convierte en estudiante y más el estudiante se convierte en maestro, mejores van a ser los resultados. Que es otra manera de decir, estamos eh, eh, aparejando el terreno, emparejando el terreno, o sea, colocando a maestro y aprendiz en plano de igualdad, en el que ambos aprenden y se transforman, y ambos enseñan también.
Esto, como decía, no solo tiene implicaciones para el aprendizaje, sino también para el bienestar. O sea, a final de cuentas, en relaciones así, verticales, de dominación y control, lo que cultivamos, no de manera intencional, pero de una manera muy efectiva, es malestar. Es estrés, ansiedad, es falta de autoestima, es el sentido de que yo no soy lo suficientemente importante, soy burro, hago demasiadas preguntas. Lo que creamos es malestar. Y por el contrario, cuando creamos bienestar es cuando nuestras niñas, niños, jóvenes tienen acceso a adultos que los miran a los ojos, que los cuidan, que los escuchan, que aprenden de ellos. Ahí es donde encontramos bienestar. Y en el núcleo pedagógico no solo se juega el aprendizaje del bienestar, ahí se juega también la democracia. O sea, a final de cuentas, en el núcleo pedagógico hay relaciones de poder. Y bajo relaciones de dominación y control, donde los niños y las niñas siempre están en desventaja, siempre están abajo, siempre en desventaja, bajo la mirada escrutinadora del profesor. Lo que cultivamos es las mentalidades, las actitudes, las creencias que sostienen a los regímenes autoritarios, a las dictaduras. Es así que creamos gente pasiva, acrítica, sumisa, obediente. Las democracias robustas requieren un vínculo entre ciudadano y Estado, que es un vínculo no así, no un vínculo de dominación y control, sino un vínculo de nuevo más horizontal de diálogo, en el que ambas partes aprenden y se transforman. Entonces, en el núcleo pedagógico se juegan tres ingredientes fundamentales para un mundo mejor. Y miren que el mundo ahorita está muy convulso y muy revuelto. Aprendizaje, bienestar y democracia. Y esta es la buena noticia. O sea, si cambiamos lo que sucede en el núcleo pedagógico, estamos construyendo o nutriendo o cultivando tres atributos fundamentales de las sociedades humanas que necesitamos para un mundo mejor. Aprendizaje, bienestar, democracia. Ahí está la unidad que tenemos que cambiar y quería dejarles tres principios aquí básicos del núcleo pedagógico. Primero, las mejoras en el aprendizaje de los estudiantes ocurren solo como consecuencia de mejorar lo que pasa en el núcleo pedagógico. Solo como, o sea, no hay otra cosa que podemos hacer que mejore el aprendizaje más que cambiar lo que sucede ahí en el núcleo pedagógico. La segunda, y esta es una provocación que quiero dejar con ustedes, pero si no puedo ver lo que me estás diciendo, que estás haciendo como educador y como líder educativo, si no puedo verlo en el núcleo pedagógico, no existe. Punto. O sea, yo puedo hablar muy bonito sobre las ideas de la pedagogía de la liberación, de la pedagogía crítica, de la praxis, del pensamiento crítico, pero si no veo eso vivo en el núcleo pedagógico, no existe, punto. Es solo palabras. Tenemos que verlo cobrar vida ahí, en el núcleo pedagógico. Y el tercer principio que quería dejar es esta: la tarea predice el desempeño. El tipo de trabajo, lo que le pedimos a los estudiantes que hagan, es a final de cuentas lo que define qué van a aprender. O sea, si les pedimos que recuerden, repiten información y algoritmos, es lo que van a aprender. Si les pedimos que nos expliquen con sus propias palabras lo que están entendiendo de un texto, entonces lo que van a aprender es hacer sentido y expresarse bien. En fin, la tarea predice el desempeño. ¿Qué tipo de cosas le pido a los niños que hagan o a las niñas que hagan? Va a predecir qué tipo de cosas van a aprender. Punto. Y por eso es tan importante cambiar la naturaleza del trabajo que pedimos a nuestros niños. No lo he dicho hasta ahora, pero casi se puede implicar que las redes de tutoría mexicana en realidad son un ejemplo vivo que da concreción a mucho de lo que estoy hablando aquí. De hecho, les voy a decir que para mí la experiencia de las redes de tutoría ha sido mi mejor educación. No fue Harvard, no fue la Universidad de Toronto, fue trabajar con el doctor Gabriel Cámara en desarrollar un modelo pedagógico que funciona. Esa fue mi verdadera escuela y de la que me siento sumamente orgulloso, y mucho de lo que me van a ver hablar, escribir, en fin, encuentra concreción clarísima, concreta, viva, digamos, en el trabajo de las redes de tutoría. Y los invito a mirar lo que está pasando por ahí, que es extraordinario. Ahora, cambiar el núcleo pedagógico, la buena noticia de nuevo es que ahí está, ahí está, y la buena noticia es que está a nuestro alcance. O sea, podemos incidir en lo que pasa allí. Hay muchas cosas que no podemos controlar, pero lo que sucede aquí es algo en lo que podemos incidir. Está bajo nuestro alcance, está a nuestro alcance. Y algo que es muy bonito del núcleo pedagógico, además, es que dentro de él reside una energía
humanizante, transformadora, extraordinaria. O sea, cuando uno logra cambiar lo que sucede aquí, en este núcleo pedagógico, en realidad es como cuando uno penetra el núcleo de un átomo. O sea, hay una energía que reside allí, una energía potencial extraordinaria. Cuando uno lo libera, reverbera y transforma. Y es lo que hemos visto ocurrir una y otra vez con las redes de tutoría en México. O sea, cuando los niños y sus profesores redescubren su poder de aprender en relaciones de diálogo, de cariño, de solidaridad, no puede, o sea, ya no hay vuelta para atrás primero, y luego su primer impulso es decir, yo quiero que otros vivan esto que estoy viviendo yo. Este proceso, esta experiencia de gozo, de hacer sentido por primera vez de un problema de matemáticas, quiero asegurar que otros lo tengan también. Y eso reverbera de maneras extraordinarias. O sea, las redes de tutoría empezaron hace 25 años y siguen vivas precisamente por eso, porque lo que hacen es liberar energía humanizante, transformadora, extraordinaria. Ahora, cambiar el núcleo pedagógico en general ha resultado difícil, o sea, porque requiere cambiar de manera fundamental y profunda la cultura escolar. O sea, va a contrapelo, cambiar el núcleo pedagógico es ir a contrapelo de la cultura escolar convencional. Entonces, cambiar el núcleo pedagógico y hacerlo a gran escala y hacerlo de manera sostenida va a requerir un cambio cultural muy profundo, un cambio en los modos en que pensamos y hacemos nuestro trabajo en los salones de clase, en las escuelas, en los sistemas educativos. Se requiere un cambio cultural de gran escala y profundo. Y la buena noticia es que la humanidad cuenta ya con un recurso, con un vehículo para cambiar la cultura, para cambiarla de manera acelerada, profunda y generalizada. Y ese vehículo son los movimientos sociales. Son los movimientos sociales. Los movimientos sociales son vehículos de transformación y renovación cultural, además de muchas otras cosas, pero una de sus características fundamentales es que operan como vehículos de transformación y renovación cultural. Y entonces, parte del argumento que hago en el libro Liberar el Aprendizaje es que tenemos que empezar a pensar y a promover el cambio educativo como movimiento social, que en el modo en que operan los movimientos sociales residen muchas de las claves de cómo cambiar, cómo liberar el aprendizaje y cómo hacerlo a gran escala, en sistemas educativos enteros. Me voy a saltar esto porque sé que demos tiempo para preguntas, pero quiero dejar por ahora nada más la idea de que esta idea del cambio educativo como movimiento social no es una elucubración teórica. Existen movimientos de renovación pedagógica en el sur global especialmente, que han operado como movimientos sociales y que están transformando de raíz el núcleo pedagógico a gran escala. Estoy hablando de las redes de tutoría en México, de la Escuela Nueva en Colombia, las escuelas comunitarias en Egipto, del aprendizaje basado en la actividad en el estado de Tamil Nadu, en India. Eh, Distintos expertos que han estudiado estas iniciativas las han descrito como movimientos sociales. Y lo que es muy bonito es que son movimientos sociales que están transformando de raíz el núcleo pedagógico, lo están haciendo a gran escala y lo están haciendo en los rincones más remotos de sus sociedades y sus países. Y eso también me parece especialmente valioso por principio básico de equidad. Eh, Ahora, una cosa que quería dejar aquí con ustedes es que eh, una de las cosas de las que suelo hablar cuando se acercaba a mí gente, cuando doy conferencias en otros lugares, en fin, con frecuencia se me acerca gente al final para decir, oye, queremos trabajar más cerca contigo, en fin, y normalmente digo que sí, y empezamos entonces trabajo de asesoría, consultoría más personal, digamos, con equipos de trabajo, con sistemas educativos, y este es uno de los principios fundamentales que enseño en mi interacción con líderes educativos a lo largo del mundo, que a final de cuentas, la influencia que como líderes educativos, si no estamos frente al aula, la influencia que podemos tener en el núcleo pedagógico es indirecta. No podemos influir en el núcleo pedagógico de manera directa, pero lo que resulta es que los líderes más eficaces, sea en secretarías de educación locales, o sea en supervisiones escolares, o en la misma escuela que uno como director, uno sabe cuando son efectivos, lo que saben es que su influencia en el núcleo pedagógico es indirecta, pero hacen de su influencia una influencia intencional. Entonces, la influencia de los líderes educativos eficaces en el núcleo pedagógico es indirecta, pero es intencional. Y de hecho tenemos un diplomado que hemos diseñado y que enseñamos con líderes escolares, líderes de sistemas educativos, precisamente para aprender a ejercer influencia intencional en el núcleo pedagógico. Es un diplomado que se llama Liderazgo para el Cambio. Hay un pequeño código QR para aquellos de ustedes que puedan interesarse en explorar esta idea con más profundidad, pero
básicamente lo que ayudamos a los líderes escolares y líderes sistémicos a hacer es a crear una buena estrategia para ejercer influencia intencional en el lucro pedagógico. Y yo creo que las comunidades de aprendizaje son un buen vehículo, de nuevo, para ejercer influencia interna en el núcleo intencional, en el núcleo pedagógico. Este logo está allí porque de lo que estamos hablando ahora es de que liderar el cambio, ejercer influencia en el núcleo pedagógico requiere movilizar tres aspectos de las personas con las que trabajamos, que es el corazón, la mente y las manos, que tenemos que mover las tres cosas. Y eso es lo que vemos en este diplomado con mucho más detalle. Lo ofrecemos cada año, sobre todo en Chile, pero queremos empezar a traer a gente de México también. El trabajo del corazón es el trabajo de forjar unidad de propósito, el trabajo de la mente es el trabajo de aprender de manera continua, como líder aprendiz, como alguien que crea las condiciones para que todos aprendan y aprende junto con ellos sobre lo que funciona y lo que no, y la capacidad colaborativa, el trabajo de las manos. El trabajo de las manos es el trabajo de la acción y el trabajo de aprender a colaborar de manera efectiva. Y colaborar de manera efectiva nos referimos a colaborar de manera que influyan en el núcleo pedagógico. Quería dejar un par de ideas más. Primero, si las comunidades de aprendizaje nos están ayudando a convertirnos en ejemplo vivo de lo que queremos ver para nuestros estudiantes. ¿Okay? Entonces, una comunidad de aprendizaje va a ser más potente mientras más se convierta en vehículo no solo de diseño de técnicas para mejorar el nivel de logro de nuestros estudiantes. Va a ser más potente el trabajo de las comunidades de aprendizaje mientras más nos ayuden como adultos, como gente que participa en estas comunidades de aprendizaje, a convertirnos en un ejemplo vivo de lo que queremos ver en nuestros estudiantes. Um, esta idea, de hecho, está en el centro de la historia del desarrollo de las redes de tutoría en México. Y si lo tuviera que decir de una manera muy breve, uno de los momentos más importantes en nuestra historia como equipo, liderado por el doctor Gabriel Cámara, uno de los momentos más importantes en nuestra historia fue cuando descubrimos que si, como equipo nacional de un proyecto que en ese tiempo se llamó la Postprimaria Comunitaria Rural, si queríamos dar vida a comunidades de aprendizaje en los rincones más remotos de nuestro país, si queríamos hacer posible las comunidades de aprendizaje allá, nosotros mismos teníamos que convertirnos en una comunidad de aprendizaje, que teníamos que convertirnos en ejemplo vivo de lo que queríamos ver sucediendo en los centros educativos del CONAF en ese tiempo. Y entonces empezamos a aprender de nuestros tutores expertos. Yo aprendí a leer poesía de la mano del experto en literatura, aprendí a leer historia de la mano del experto en ciencias sociales, aprendí a explorar preguntas científicas de la mano del experto en ciencias, en fin. Y yo le ayudaba a otros a aprender matemáticas o a resolver problemas matemáticos, a aprender a leer en inglés. Um, pero fue en ese momento cuando decidimos convertirnos en ejemplo vivo de lo que queríamos ver suceder allá, que cambió todo para nosotros. Y fue ese momento en que las redes de tutoría empezaron a extenderse como la humedad, como decía Florencia de Nayarit, del CONAF en Nayarit. Empezó, o como el fuego, como incendio, empezó a reverberar por todos lados, cuando nosotros mismos nos convertimos en un ejemplo de lo que queríamos ver ocurrir allá, en las comunidades más remotas de nuestro país. Y quería dejar aquí tres ideas que de hecho con las que Reina abrió la presentación del día de hoy. O sea, al final de cuentas, los maestros más efectivos aprenden con sus estudiantes, los líderes escolares más efectivos aprenden con sus maestros, los líderes sistémicos más efectivos aprenden con sus escuelas, o los sistemas educativos más efectivos aprenden con sus escuelas. En lo que tenemos que convertirnos es en líderes aprendices, es decir, en gente que crea las condiciones para que todos aprendan y aprende junto con ellos sobre lo que funciona y lo que no. Este es un concepto que ha acuñado Michael Fullan y que hemos aprovechado mucho porque describe bien lo que vemos ocurrir en los lugares donde el aprendizaje está vivo, donde está cobrando buena vida, ¿no? Aquí está mi otro querido mentor, Michael Fullan. Y la última pregunta es si las comunidades de aprendizaje nos ayudan a transformar el sistema educativo en su conjunto. Si ayudan a transformar el sistema educativo en su conjunto o no. Y para eso quiero dejar con ustedes la noción de que ahora lo que nos toca es convertirnos en líderes sistémicos, independientemente de dónde estamos. Y lo que nos referimos con esto es a alguien que actúa conscientemente como agente de cambio del sistema en el que trabaja, no solo como ejecutor de lo que se dice desde arriba, sino como agente de cambio del sistema.
que por un lado aprovecha los recursos y oportunidades que el sistema ofrece para avanzar tu agenda local, pero también influyendo en la mejora del sistema educativo en su conjunto. Y para eso hemos desarrollado esta idea, esta noción de líder desde el medio. No, no es el líder desde arriba, no es el líder desde abajo, sino el líder desde el medio. Alguien que intencionalmente trabaja por ejercer influencia en tres direcciones distintas. Hacia abajo lo que me toca es liberar y apoyar a aquellos a los que lidero. Lateralmente lo que me toca es colaborar y conectar con otros. Y hacia arriba lo que me toca es aprovechar e influir. Nuestro rol entonces no es implementar la política educativa, sino aprovecharla. ¿Ok? Lo que nos toca no es implementar lo que nos dice el jefe, es entender lo que el jefe nos está enviando y aprovecharlo en beneficio de nuestra agenda local. Es un cambio sutil de palabras, pero muy profundo en términos de la naturaleza de nuestro rol. No nos toca implementar la política educativa, nos toca aprovecharla. Y por otro lado, nos toca ejercer influencia hacia arriba. Y para ejercer influencia hacia arriba hay 6 ideas que quiero dejar con ustedes. Primero, conviértete tú en el cambio que quieres ver en el sistema. O sea, conviértete en el líder al que has estado esperando. Conviértete en el cambio que quieres ver en el sistema. El segundo es amplía la visibilidad de tu trabajo. Cuando estás viendo que el aprendizaje empieza a cobrar vida en tu escuela, en tu supervisión escolar, en fin, hazlo más visible. Trae a otra gente para mirar, amplía su visibilidad. Siempre que sea posible, súmate a redes, comités, consejos para influir y dar forma a políticas educativas. Yo creo que este es un buen momento de consulta donde entiendo que el gobierno actual está interesado en escuchar la voz los educadores, de los profesionales de la educación. Y hay entonces que ocupar estos espacios para ayudar a darle forma a políticas educativas buenas. Organízate para cambiar lo que estorba. O sea, una vez que uno empieza a liberar el aprendizaje, se va a dar cuenta que muchas cosas que uno va a contrapelo de muchas cosas. Y entonces, una vez que estamos así dando vida al buen aprendizaje, tenemos que organizarnos para ver cómo cambiamos lo que estorba. Busca activamente aliados en el sistema, o sea, todo el sistema educativo mexicano tiene aliados, tiene gente que está en pro de esta agenda de transformación y hay que buscarlos, hay que generar alianzas intencionales con aliados en el sistema. Y finalmente, siempre que sea posible, te quiero invitar a que tomes posiciones de poder institucional, pero que cambie su lógica. Es decir, si te conviertes en supervisor escolar o tienes un cargo importante en una región, en un estado, a nivel nacional, no caigas en la tentación de reproducir relaciones de dominación y control, de ser el jefe de decirle a los demás lo que tienen que hacer. Cambia la lógica de este poder institucional y aprovechala para crear culturas de aprendizaje, de colaboración, de las que el aprendizaje se practica como práctica de libertad. Lo quiero dejar ahí y quiero nada más terminar con una cita de Howard Zinn, un extraordinario historiador norteamericano, que habla bien, que creo que resuena bien con la naturaleza de estos tiempos. O sea, todo lo que estoy diciendo quizás suena muy bonito, pero estamos en tiempos muy complicados. Muchas cosas están desmoronando, o sea, tiempos de colapso político, ambiental, financiero, social, y en tiempos como estos, creo que es importante recordar palabras como las que nos ofrece Howard Zinn. Y él dice lo siguiente: no tenemos que esperar un gran futuro utópico. El futuro es una sucesión infinita de presentes. Y vivir ahora como creemos que deben vivir los seres humanos, desafiando todo lo malo que nos rodea, es en sí mismo una maravillosa victoria. Yo quiero invitarlos a eso, a que nos convirtamos en ejemplo vivo de lo que creemos debe ser un ser humano, sabiendo que es a contrapelo de todo lo malo que nos está rodeando. Y hacer eso es ganar. Muchísimas gracias por su atención y quedo atento a sus preguntas, sus reacciones, en fin. Muchas gracias, estimado doctor Santiago. Sin duda es una tarde muy especial, con tantas figuras educativas, líderes. Y hablando de líderes, cedo el uso de la palabra al doctor Gabriel Cámara. Adelante, doctor. Gracias, Reinalda, pero no le damos oportunidad a Santiago que le hagan las preguntas y y él les dé las respuestas y al final yo diría una cosa. Ok, doctor. Tenemos varios comentarios. Por ejemplo, la maestra Ara W dice, estamos en pañales en la creación de comunidades de aprendizaje, porque no solo es compartir e intercambiar.
La maestra Susana Regalado dice saludos desde Teotihuacán. Isabel Cordero, excelente ponencia. Magdalena Mendoza, saludos desde Jilotepec. Y en cuanto a las preguntas, hay varias. La maestra María de Jesús dice, doctor Santiago, leí su libro, Deliberar el aprendizaje. ¿Por qué se habla de las comunidades de aprendizaje como modelos de educación del futuro? Súper. ¿Qué te parece? Vayamos quizá con 2 o 3 preguntas a la vez, Reina, si te parece bien, y trato de responder a ambas, Ok. al conjunto. Otra pregunta la hace la maestra Susana Regalado. Desde centros dedicados a la formación continua, ¿cómo promover y contribuir al cambio del núcleo pedagógico? Sí. Y Karina Tobar nos dice, gracias por estos espacios. ¿Qué sugerencias nos da para ir transformando las sesiones de consejo técnico en comunidades de aprendizaje? Súper, súper. Estupendo, estupendas preguntas. Y voy a ir como en reversa. Voy a empezar con la primera pregunta de cómo podemos ir transformando los consejos técnicos en comunidades de aprendizaje. La primera es, yo creo que vale la pena, yo lo primero que haría si estuviera en un consejo técnico es tratar la más directa, perdón, voy a empezar con la más directa. Eh, Busquen a las redes de tutoría, busquen a gente que está practicando redes de tutoría y vivan una red de tutoría. Punto. O sea, esa es la manera más directa de llegar al corazón del núcleo pedagógico. Es vivir primero como aprendiz la experiencia de no saber y de recibir el apoyo experto de alguien que lo sabe bien. Y aprender no solo cosas que uno nunca aprendió, sino aprender, reconectar con el poder propio de aprender y eh, y conocer una nueva pedagogía. Entonces, siempre que tengan oportunidad, acérquense a la red de tutoría, una red extraordinaria a lo largo de todo el país que ha mantenido las redes de tutoría vivas y que es una red que se mantiene de trabajo voluntario de la gente que cree en este trabajo y que siempre está disponible. O sea, algo que me conmueve mucho es ver a esta red en esta red, ver a un líder decir, hey, necesito 30 tutores que me ayuden en esta capacitación y se aparecen. O sea, y esos 30 tutores aparecen fácil, ¿no? Entonces, esa es la primera. Una más es eh, eh, empezar a tratar de definir con tanta concreción como sea posible qué queremos para nuestros estudiantes, qué queremos que aprendan y sean capaces de hacer. Y empezar a buscar primero experiencias que ya existan en la escuela que estén cultivando eso. Y si esas no existan, entonces empezar a diseñar como comunidad, como consejo técnico, el tipo de experiencias que nos pueden ayudar a hacer posible lo que queremos hacer posible. Y en gran medida lo que tendría entonces que pasar, o sea, ese es el primer paso, o sea, definamos qué queremos que nuestros niños sepan y sean capaces de hacer, y luego buscar o diseñar juntos el tipo de experiencias que nos van a ayudar a producir lo que queremos producir. Y lo que seguiría es hacer de los consejos técnicos un espacio de indagación colaborativa continua, en la que lo que hacemos fundamentalmente es lo siguiente. Primero, tratamos de capturar evidencia de impacto, o sea, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo sabemos que estamos logrando con nuestros estudiantes lo que queremos lograr? Y eso no tiene que ser necesariamente resultados en pruebas estandarizadas, en fin, puede ser evidencia que ustedes mismos, que el propio consejo desarrolle, decir, esto es lo que nos va a hacer saber que estamos avanzando. Por ejemplo, que los niños cuando les preguntamos en caliente qué están aprendiendo y por qué, nos lo pueden explicar con mucha claridad y elocuencia. Ese es un ejemplo, pero ustedes pueden pensar en qué tipo de evidencia nos va a ayudar a saber que estamos avanzando. Y luego lo que hacemos es mirar esa evidencia sistemáticamente, con regularidad, cada 2 meses, cada mes, en fin, con la regularidad que quieran. Pero la idea aquí de la colaboración en Consejo Técnico como comunidad de aprendizaje es mirar la evidencia de lo que están aprendiendo o no nuestros estudiantes y hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué estamos haciendo nosotros o qué no estamos haciendo que está produciendo esta evidencia? ¿Ok? No es qué es lo que no están haciendo los papás, o qué es lo que no cachó el estudiante, o qué es lo que la familia no está haciendo, o qué es lo que la sociedad, cómo es que la sociedad le está fallando a nuestros niños. La pregunta es, dentro de lo que está bajo nuestro control, ¿qué estamos haciendo o no haciendo que está produciendo esta evidencia? Y en función de eso, le dando ir redefiniendo nuestra estrategia. O sea, ¿qué podemos cambiar? ¿Qué está bajo nuestro control? ¿Qué podemos hacer de manera distinta?
Y la otra es fomentar un sentido de experimentación y de libertad. O sea, yo les puedo decir de entrada que las cosas no van a funcionar a la primera. ¿Ok? Que van a equivocarse, que las cosas van a desplomarse de vez en cuando y que eso está bien. Que lo importante no es no equivocarse, sino más bien a equivocarse rápido y aprender rápido también. ¿Ok? Pero que el fracaso no se vea como falla final, que el fracaso se vea como retroalimentación. O sea, Tomás Alva Edison lo decía de una manera muy bonita. Yo nunca fracasé. Lo que pasó es que encontré 10,000 formas en las que no funcionaba. ¿Verdad? O sea, la idea es ir con este espíritu de búsqueda. No va a salir bien a la primera, pero lo que tenemos que aprender rápido es qué no funcionó, por qué podemos entonces hacer distinto la siguiente vez e intentar de nuevo. Y eso va a ser muy importante. Y una vez que empiecen a ver resultados, el consejo técnico va a cobrar vida como comunidad de aprendizaje y ya no va a haber manera de irse para atrás. En términos tácticos, lo que yo sugiero siempre es dedica solo los últimos minutos a asuntos administrativos y logísticos. O sea, que la agenda, el grueso de la agenda, sea trabajo pedagógico. Y los últimos 5 minutos sea para lo logístico, administrativo, avisos, todo ese tipo de cosas. Y eso puede cambiar la naturaleza del trabajo que hacen de manera súper potentes. Ahora, sobre cómo cambiar el núcleo pedagógico en términos de formación continua, es esta misma idea. O sea, lo que agregaría a esta pregunta, como respuesta a esta pregunta, es convertirnos, o sea, convertirnos en, a ver, ¿cómo decirlo? Buscar experiencias en la formación continua, dejar ya de lado las experiencias que nos hablan sobre las comunidades de aprendizaje, que nos hablan sobre el aprendizaje activo o el aprendizaje basado en proyectos, y más bien involucrarnos como aprendices en estas experiencias de aprendizaje. O sea, si quiero promover el aprendizaje basado en proyectos, desarrollar proyectos con mis colegas, tratar de resolver un problema comunitario, desarrollar soluciones yo como aprendiz primero, no como maestro. Ya vas, o sea, yo creo que todos ustedes están ya cansados de teorías y conceptos y todo. O sea, de eso ya estamos sobrecargados y sabemos que conocen las palabras bien, en fin. Crear experiencias vivas en las que primero viven como aprendices lo que quieren ver suceder con sus estudiantes. Eso es súper potente porque cuando ustedes redescubran, reconecten con su poder de aprender, ahí es cuando ya no hay nada que los pare. Ahí es cuando no hay nada que los pare. Y sobre por qué hablo de las comunidades de aprendizaje como ejemplo de educación del futuro. Cuando yo hablo de educación del futuro, fundamentalmente a lo que me refiero es a escuelas, sistemas educativos que son consistentes con lo que sabemos sobre qué significa aprender. O sea, escuelas, salas de clases, salones, sistemas educativos donde cobra vida el aprendizaje como práctica de libertad, donde aprender es el trabajo de todos, no solo de los niños, sino especialmente de los adultos, donde todos como adultos en el sistema modelamos cómo se ve eso de aprender. Y por eso es la educación del futuro, porque la educación hasta ahora, voy a lanzar aquí una idea que va a ser un poco provocadora y un poco quizá controversial, pero en lo que hemos aprendido a hacer muy bien como maestros es a enseñar, a enseñar. Y nuestro rol ya no debe ser ese, nuestro rol debe ser aprender. Cuando queremos aprender a hacer algo bien, lo que necesitamos es acceso a gente que lo sabe hacer bien y poder verlos. O sea, si quiero aprender a cocinar bien, voy a una buena cocina donde hay un buen chef o una buena chef y la miro hacer el trabajo de cocinar. Si quiero aprender a hacer muebles, me voy a un taller de carpintería donde el maestro carpintero hace muebles y lo veo hacer muebles. Si quiero aprender a jugar fútbol, voy a partidos de fútbol para ver a gente jugar fútbol. Lo que es el gran punto ciego de la educación formal es que lo que queremos que aprendan nuestros niños es aprender por su cuenta, aprender de manera independiente, desarrollar gozo, capacidad de aprender por su cuenta. Y pensemos en la capacidad del aprendizaje, aprender como una práctica, como algo en lo que podemos mejorar. Yo no recuerdo haber visto en todo mi paso por la escuela, y miren que fui a la escuela muchos años, o sea, el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, la maestría, el doctorado, el postdoctorado,
No recuerdo haber visto a un solo adulto modelando la práctica de aprender, mostrándome con su ejemplo cómo se ve eso de aprender. Aprender es algo que hacía el maestro cuando estaba preparando su clase, pero cuando llegaba a la clase lo que hacía era enseñar. Aprender es lo que se esperaba que hiciéramos nosotros mientras hacíamos la tarea, preparábamos el examen, en fin, pero mientras llegábamos a la sala de clases, lo que estábamos haciendo era ser enseñados, no aprender, ser enseñados, recibir lecciones. Es como si quisiéramos que nuestros niños aprendieran a jugar fútbol y creáramos todo este currículo de cómo patear la pelota y cómo los equipos de fútbol y los campeonatos mundiales, la historia, las reglas del juego, los uniformes, los distintos posiciones, y les diéramos clase de todas estas cosas, pero no los dejáramos ver un partido de fútbol. O sea, les puedo asegurar que tendríamos graduados con todos estos certificados de destrezas en el fútbol, pero si los metíamos en una cancha, les puedo asegurar, no sabrían cómo jugar fútbol. Ese es el gran punto ciego de nuestra escolarización, de nuestra práctica educativa, que lo que hacemos es enseñar, pero lo que deberíamos hacer es aprender, modelar con nuestra práctica qué significa eso de aprender, cómo se ve. Y ahí es donde nuestros niños van a aprender, van a desarrollar el hábito, el gusto por aprender, viendo adultos que aprenden. Y las comunidades de aprendizaje, para responder a la pregunta, perdón, me fui por otros lados, pero las comunidades de aprendizaje pueden ser un vehículo muy potente de la educación del futuro, en el sentido que se pueden convertir en el espacio, un espacio privilegiado para que los adultos practiquen y modelen qué significa aprender. Y mientras más esto sea visible para los niños, mejor. Mientras más esto sea visible para los niños, mejor. Eso me queda muy claro, y por eso creo yo que ahí hay indicaciones del futuro, porque el futuro de la educación, si va a ser un futuro brillante, tiene que ser un futuro en el que aprender se convierte en quiénes somos, en cómo nos paramos en este mundo, en lo que hacemos en el día a día, todos, no solo los niños, todos. Y las redes de tutoría, de nuevo, son un ejemplo bellísimo de esto. Uno puede ver a un líder nacional del Consejo Nacional del Departamento Educativo o su secretaría, o sea, de los programas que han promovido las redes de tutoría, que siguen aprendiendo y que siguen modelando la práctica de ser tutores, que pueden estar con un estudiante en diálogo como tutores, que se convierten, como decía y como iniciaba esta charla, en ejemplo vivo de lo que queremos ver, en gente que trabaja día a día por hacer coincidir lo que creen con lo que dicen y lo que hacen, y esencialmente en quienes se convierten como personas. Y por eso creo yo que las comunidades de aprendizaje son un ejemplo del futuro, porque cuando funcionan bien, cuando responden bien a estas 5 preguntas que he querido dejar con ustedes, lo que crean es entornos productivos de aprendizaje, o sea, es lugares donde el aprendizaje de todos cobra vida, donde el aprendizaje está vivo, vivito y coleando, como funcionando bien en plenitud. Y ese es el futuro que yo espero que veamos en la educación. Bien, lo dejo ahí porque estoy hablando demasiado y creo que estamos apretados de tiempo, pero lo dejo ahí. Muchísimas gracias, estimado Santiago. Muchas gracias. Desde el Centro de Maestros de Jilotepec estamos también con toda la actitud para promover las redes de tutoría. Estamos a sus órdenes. Cedo el uso de la palabra al doctor Gabriel Cámara Cervera. Primero que nada, agradecer al doctor Jesús por la invitación, y lo que puedo decir después de esta presentación tan completa de Santiago es simplemente una nota al pie sobre lo local aquí en México. El tema son las comunidades de aprendizaje, y quiero expresar mi admiración a la decisión del secretario de promover que los consejos técnicos se transformen en comunidades de aprendizaje. ¿Por qué? Porque es el ejemplo más claro, reciente, para mí, de lo que llamamos mandar obedeciendo. No mandar mandando, por poner el extremo
pero sin que sea peyorativo, la nueva escuela mexicana, el nuevo marco curricular, es un ejemplo de mandar mandando. O sea, la autoridad hace una reforma estructural, un nuevo programa, nuevos textos, y los destina para que los ejecuten a la base los maestros y los funcionarios encargados de llevar el servicio. Lo que hizo Mario Delgado fue ver una comunidad de aprendizaje viva. En Colima tuvo la oportunidad de ver en un consejo técnico una comunidad de aprendizaje porque había jefes de sector. De hecho, una jefa de sector, la maestra Ramona, fue compañera de su madre en la normal. Entonces ahí la evidencia, la garantía de que se estaba haciendo algo importante era indudable. Había supervisores, maestros, directores, haciendo que compartiendo dudas y ayudando a solventarlas. Maestros, maestras que ayudaban a maestros sobre lo que los maestros necesitaban en comunidad de aprendizaje. Y esto que él vio lo pasa al consejo técnico. Eso fue ocurrencia de él. El consejo técnico es un momento decidido para todas las escuelas el último viernes de mes. Se hace un espacio y propone, lo sugiere, hagan del consejo técnico comunidad de aprendizaje. No dice cómo. De hecho, en la primera locución que dio al sindicato de maestros después de haber estado en Colima, haber visto esta comunidad de aprendizaje, dice, hagan comunidad de aprendizaje y olvídense de lo que les digan de la SEP que deben hacer. Ustedes decidan. ¿Qué es lo que está haciendo? Está sentando las bases para que sean ellos, maestros y maestras, los que decidan lo que tienen que hacer. Ahora, hace falta ayudar, como Santiago lo acaba de decir, hay una promoción que es legítima y necesaria. Y la promoción es, pues, elaborar, proponer reglas del juego, ¿no? Por ejemplo, una regla fundamental es que una comunidad es tal en la medida que todos los presentes están viviendo la misma situación existencial. El ejemplo que me gusta poner a mí es que nosotros podemos viajar en un autobús durante horas, codo con otro pasajero, otra pasajera, y no hablamos. En el momento que hay un percance, se detiene el autobús, se ponchó una llanta, hay un accidente, nos empezamos a comunicar. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un mismo momento existencial. Nos implica a todos. Una regla fundamental es que en la comunidad de aprendizaje el tema tiene que ser de relevancia, aunque sea diferencial, pero de relevancia a todos los presentes. Otra regla es ir a la idea, no a la persona, ¿no? Considerar lo que se propone sin descalificar al que la dice, sino tratando de entender. Hay reglas que se pueden poner. Y luego, ejemplos múltiples de comunidades que ya están avanzando, intercambiar. Y cómo se puede ir enlazando varios consejos técnicos, varias comunidades de aprendizaje en la región, aún fuera del Estado, enriquecer. Ahí está el crisol de transformación educativa. Las autoridades van a alentar, van a estar promoviendo que esto se haga, pero lo fundamental es lo que los maestros, al vivir
su profesión, mejorar su profesión entre pares, aprendiendo unos de otros, van a proponer qué cambios se necesitan hacer en el sistema educativo. Por ejemplo, en una escuela, en una escuela técnica secundaria o en una escuela regular, el tema de las horas de clase, el tema del trabajo del docente que tiene que ir de una escuela a otra. Eso es un tema candente y del grupo se va a poder encontrar el acomodo que sale de la base, modernidad que nace de la base. Eso es lo nuevo y hay que festejar esto. Entonces, doble festejo de lo que nos dice Santiago y festejo porque lo que nos dice el secretario de Educación. Gracias. Muchas gracias.